Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando de Antropología estructural. El marcado racionalismo del método estructural que busca obtener los significados en las construcciones culturales lógicas implícitas en el sistema de acción reconoce que el empobrecimiento semántico es inevitable cuando en la construcción de un modelo se renuncia a considerar los elementos cuantitativos o individuales en beneficio de los elementos cualitativos o universales. No se muestra entonces una riqueza semántica relacionalmente inextricable, sino una riqueza semántica observable en situaciones y relaciones simplificadas. La razón formal, equivalente a la de un modelo consciente de la acción, es así una razón que se construye en función del conjunto de relaciones que son lógicas en la misma acción, con lo cual se percibe un interés sistemático por reducir las descripciones individuales a una descripción de carácter general. Se percibe asimismo un interés por convertir el proceso genético a una relación de comunicaciones culturalmente dadas y por tanto organizadas. De este modo, la razón cultural es semánticamente tan rica como estructuralmente rico es el número de elementos que se representan en la relación. Un método formalizador como el estructural tiende a la desposesión de contenidos, pero tiene como contrapartida que interpreta más claramente los programas de la acción. Hablar de empobrecimiento semántico es equivalente en cierto modo a reconocer en el método estructural una formalización de semántica reducida. El espectro que se obtiene es asimismo equivalente a las aplicaciones de la razón selectiva. En tanto esta es objetiva y racional, disminuye la interpretación individualmente de la acción y hace relevante, en cambio, la interpretación cultural de esta acción. Empobrecer semánticamente la acción es, en el caso presente, excluir de la misma todo cuanto no presenta cualidades homogéneas de análisis. Significa también que tiende a separar elementos de la acción para el fin de ordenarlos y evitar su confusión. El método estructural da valor de significación a los modelos etnográficos precisamente porque estos son capaces de representar la realidad en conjuntos homogéneos. Los modelos etnográficos son, por lo mismo, semánticamente más pobres que la suma de los significados implícitos en su representación cultural. Pero en la medida en que representan conjuntos culturales supraempíricos y en la medida en que son relaciones culturales lógicas, dicho empobrecimiento semántico queda compensado por la aplicación de enfoques racionales que buscan explicar estas relaciones. Con este empobrecimiento semántico se reconoce además la imposibilidad de operar sobre la simultaneidad de los significados de la acción, pero a partir de ahí se manifiesta una clase de objetivación que se distingue por su recuperación de la semántica. La propuesta estructural consiste en ir de conjunto en conjunto y de elemento de significación a elemento de significado. El análisis estructural es un procedimiento que reduce la estructura del significado a unos pocos significados. La descripción etnográfica no es equivalente, por ejemplo, a la película de la acción. Aplicada a un juego, esta descripción nos informa de cómo es dicho juego, tanto en su programa como en su realización social. La descripción etnográfica es una síntesis, que nos dice cuáles son las reglas del juego y nos informa acerca del número y distribución de los roles y de las jugadas que tienen sentido, esto es, que son estratégicas y que por tanto permiten explicar y comprender el juego y su significación y sus efectos sobre los protagonistas del mismo. La descripción etnográfica no se propone, pues, ser la película del juego, más bien está interesada en darnos la cultura o programa de este y las relaciones lógicas que resultan de su realización en forma de fenómenos estratégicos. El programa constituye una reducción de la multiplicidad de fenómenos que forman la realidad. Restringe esta al conocimiento del sistema que une los elementos en reacciones necesarias. Es tenida en cuenta la realidad como acción. Sin embargo, más que una suma de los movimientos advertidos en el proceso total del juego, se tiene presente su homogeneidad formal como conjunto cultural. Así, una vez establecido, por ejemplo, que A se relaciona con X y con otros elementos, y una vez conocida la frecuencia de interacción que mantiene y también reconocidos los efectos de esta relación, se manifiesta un conjunto.
que tiene sentido porque es un ordenamiento de la acción en términos cualitativos. Un juego no es, por otra parte, una acción totalmente consciente, ya que en él hallamos acciones inconscientes. En el fútbol, por ejemplo, golpes, accidentes, fobias, filias, agresiones, sistemas de prestigio, valores de rivalidad, de cooperación, de honor, de vergüenza, deportivos, así como un cierto número de estereotipos étnicos y sociales, mezclan lo consciente con lo inconsciente y forman relaciones de significado extremadamente complejas de explicar si no es por su misma estructura lógica y si no es asimismo por la relación necesaria que cada elemento mantiene con la razón cultural que le sirve de información y de programa, y que también de cuadro de motivaciones y de expectativas implícitas en el conjunto de explicaciones que son inherentes en la cultura de su programa y de sus normas, y por extensión en la cultura mayor. Son infinitas, por ello, las relaciones que un modelo etnográfico puede representar, lo cual es más cierto cuando sabemos que esta realidad se prolonga más allá de los elementos intrínsecos de su estructura formal, sobre todo en tanto que al referirnos a una acción tenemos en cuenta un comportamiento que pone en movimiento a las mismas funciones biológicas y orgánicas. En tanto, además, dicho comportamiento representa la utilización de recursos y elementos de diferentes estructuras. El análisis estructural del fútbol, como ejemplo, refiere a cómo los diversos segmentos sociales se integran por medio del reconocimiento de convergencias temáticas y de intereses. Asimismo, refiere a cómo son los principios y cualidades de esa acción, en términos de las interacciones que ocurren entre elementos diversos, gente de diferentes clases sociales o de sexo y edad distinta de la estructura social total. Los límites del análisis pueden estar dados por la clase de elementos seleccionados e incluidos en la formalización etnográfica, pero ésta deberá fundarse en el ordenamiento de las relaciones que mantienen los elementos en situaciones específicas de acción. Se trata, pues, de saber quién es quién, y quién actúa con quién, y con cuánta intensidad, y cuáles son las normas que informan estas relaciones, y también qué carácter tienen sus efectos, para determinar, asimismo, el alcance social de la estructura en su actividad. El estándar de esta acción y su formalización en un modelo es lo que puede proponerse saber, en un caso, el método estructural. Esto indica que los componentes lógicos estarán dados por el número de componentes considerados como estratégicos en el análisis, pero también por su integración real. El empobrecimiento semántico está implícito en tales casos en la misma imposibilidad de observar y, si se quiere, de sentir simultáneamente la acción total. Si pensamos en el partido de fútbol, como ejemplo, y si pensamos en la función estimulante del público respecto a los jugadores, y si también pensamos en que ciertas palabras y signos se expresan en diferentes lugares a la vez, por gente de diversas edades, sexo y clase social, y si también pensamos asimismo en que diversas jugadas que ocurren en el campo tienen un efecto diferente entre los espectadores a partir de un significado semejante, veremos que la estructura del análisis refiere a un empobrecimiento semántico derivado de la imposibilidad de representar la acción social en una simultaneidad de procesos. Si uno representa esta de un modo supraempírico y renuncia a la explicación semántica de toda la realidad, es, a menudo, porque tiene conciencia de que la realidad semántica es irrepresentable en una interacción de espectro social tan amplio. No obstante, se tiene también la conciencia de que este empobrecimiento semántico es provisional, en la medida en que se prevén, como en un diccionario ideológico, las diversas alternativas y opciones sociales que puede presentar una estructura sociocultural. El estructuralismo no se propone describir, por tanto, la acción tal como ocurre, ni está interesado en establecer las causas de un fenómeno porque no es un método genético. Tampoco trata de mostrar la relación existente entre un primero y un segundo, un tercero y sucesivamente. Trata más bien de constituir una combinación de elementos, no su tiempo de manifestación. Los fenómenos de que se ocupa representan relaciones entre conceptos. Estos pueden ser, por ejemplo, familia, el clan, parentesco,
Las relaciones que pueden consistir en el mismo sistema de rol-status, en la medida en que éste tiene por atributo esencial ordenar la actividad de las funciones sociales y dotarlas de contenidos que en su comportamiento tienen efectos en la vida de las personas. Desde un punto de vista descriptivo, un modelo hace referencia a la conducta de un individuo o de un grupo de individuos en relación con un determinado segmento de la estructura social, es decir, en relación con otras personas. Se parte, por lo mismo, del agrupamiento de elementos o fenómenos de la realidad que son susceptibles de obtener una cierta autonomía y susceptibles de combinarse a partir del supuesto de que poseen capacidades para efectuar aquellos movimientos de permuta que les son propios. Desde el marco de esta autonomía, y en cuanto es una abstracción intelectual, el estructuralismo disuelve la posibilidad de representar las diversas formas de causalidad y las relaciones múltiples que forman lo real. Se instala, en cambio, en él el estudio de las propiedades que son inherentes a los elementos del modelo construido. Se parte de una concepción objetiva, que consiste en seguir las relaciones y las reacciones de los elementos en sus diferentes concomitancias. Este análisis se concentra, pues, en una descripción etnográfica y esta descripción pone de relieve las relaciones entre sujetos y objetos, que actúan como medios mutuos de significación, pero considerados en sus principios y fuera de los individuos. El modelo consiste en saber cómo funciona un programa cultural determinado, sus cualidades y sus efectos. La interacción a que se refiere este modelo etnográfico es una formalización de la acción. Así, no es probable que los elementos estén dispuestos o distribuidos según su tiempo de manifestación individual. Estarán dispuestos con independencia de este tiempo y se objetivan en forma de relaciones necesarias. La formalización de estas en un modelo tendrá en cuenta los ordenamientos horizontales y verticales que son propios a sus funciones. Tendrá en cuenta también, de todos los modos, las cualidades o propiedades históricas de una estructura, como cuando nos informa que una determinada organización económica es dinámica y lleva en sí inherentes cambios sociales, movilidad de individuos y de grupos sociales. Establece en tal caso a la estructura como causa, pero no se interesa por ella, de la estructura. Más bien se interesa por la interacción entre sus elementos. El estudio de la dinámica de los elementos no es en sí importante, sobre todo porque la misma relación es inherentemente dinámica, incluso en su formalidad. No se trata entonces de aprender la acción, sino más bien de aprender racionalmente la relación de los elementos que forman dicha acción. Esta clase de modelos pueden referirse, pues, a la subjetividad de la acción. Esto es, pueden interesarse por las manifestaciones de la cultura en términos de individuos concretos, pero a partir de modelos establecidos formalmente, como son, dijimos, las razones culturales. Lo que interesa estructuralmente en cuanto a la subjetividad de la acción como modelo es explicar la forma cómo se manifiesta la relación entre los elementos de la razón cultural y la acción social en términos de los estados psíquicos y de las cualidades personales que emergen de la internalización de la razón cultural estableciéndose en el ego.